En el fútbol, como en todos lados, llegar primero no es tan importante como saber llegar. Pero llegar primero también tiene su chiste. La MLS tiene 29 equipos y lleva 29 años de vida. Su primera edición fue en 1996 con 10 miembros fundadores, de los cuales sobreviven 5. En teoría, tendríamos quíntuple empate de clubes más antiguos, pero hay 2 equipos que cumplen 50 años de vida, o sea, son más viejos que la MLS a la que se unieron después. Seattle Sounders de Estados Unidos y Vancouver Whitecaps de Canadá fueron clubes de la NASL, la antigua liga profesional de Norteamérica, en los años 70 y 80. Vancouver ganó la gran final a la que llamaban Soccer Bowl en 1979 y Seattle perdió 2 Soccer Bowls ante el Cosmos de Pelé en 1977 y de nuevo ante el Cosmos ya sin Pelé en 1982. Luego, Seattle disputó ligas semiprofesionales hasta apuntarse en 2009 a la MLS, mientras Vancouver también sobrevivió jugando por ahí hasta que se unió a la MLS en 2011. Colombia es uno de los países a los que más tardó en llegar el fútbol. Hizo acto de presencia en este continente en 1875 vía Argentina. En 1888 lo descubrieron en Brasil. En 1891 se estableció en Uruguay. 1883 es el año en que aterrizó en Chile. En 1896 apareció en Bolivia y no fue sino hasta 1908 cuando se fundó el primer club en Colombia, el Barranquilla Fútbol Club. Ahora, de entre los clubes que aún existen es el Deportivo Cali, fundado en 1912 y con apenas 112 años de edad, el más viejito del fútbol colombiano. Flamengo fue fundado en 1895. Su encarnizado rival Fluminense nació en 1902. ¿Quién es más viejo? ¿Qué pregunta? Pues obviamente Flamengo, que es 7 años más antiguo. Ahora bien, ¿qué equipo de fútbol es el más viejo en Brasil? Pues después del Sport Club Río Grande, que juega en la segunda división del Campeonato Paulista, resulta que el más antiguo de todos es el Fluminense, porque el Flamengo era, y sigue siendo, un club de remo, y no le entró a la moda el fútbol hasta 1911, cuando los futbolistas del Fluminense se pelearon y los que perdieron la discusión se largaron con su balón a tocar la puerta del antiguo Club de Regatas Flamengo para abrir ahí una sección de fútbol. Por eso, Flamengo, aunque sea más viejo, bajo ningún concepto puede ser considerado mayor que Fluminense, equipo que a los 121 años por fin ganó su primera Copa Libertadores. Como es bien sabido, el club profesional más viejo de Alemania es el Hamburgo. Por eso se le conoce como el dinosaurio. Fundado en 1887 con el nombre de Germania, no había descendido nunca en su historia y estaban súper orgullosos de eso. Tenían un contador en el estadio para presumirlo y toda la cosa. Los muy desubicados se sentían más grandes que el Bayern Múnich, pero descendieron hace un sexenio y desde entonces cada temporada se quedan a un punto o a un gol o a un minuto de volver a la Bundesliga, pero nomás no vuelven. Fundado un lustro después, el segundo club más viejo de Alemania entre los aún profesionales es el Hertha Berlín, conocido como Die Alte Dame, la vieja señora de la Bundesliga, que le hace triste compañía al Hamburgo en segunda división. La Zweite Bundesliga es un maldito asilo de ancianos porque también acoge al viejo Hannover, portador de ese espantoso escudo que deja más o menos a la vista su año de fundación, 1896. Ahora bien, no se dejen engañar por equipos como el Múnich 1860, fundado, obvio, en 1860, o el Bochum, establecido en 1848, o el Heidenheim en 1846, todos más viejos que el fútbol mismo. Se trata de clubes de gimnasia que muchísimos años después empezaron a patear balones. Todo esto deja al Werder Bremen
a los 125 años de su fundación como el club de fútbol más antiguo en la Bundesliga actual y único que ya jugaba este deporte desde el siglo XIX. En el fútbol, una de dos: o eres el equipo más antiguo o eres el más ganador, pero ningún club del mundo puede presumir ambas cosas, si bien el Porto es lo más cercano que van a encontrar a esa doble distinción, aunque le faltan 8 ligas para discutir con el Benfica y también le hacen falta 6 años para tener la edad del decano del fútbol portugués, el Académica de Coimbra. Mírenlos cómo salían al campo, ¡ay, qué tiempos! Sin embargo, ahora mismo el Académica está en las catacumbas de tercera división, de modo que el Dragao entre los equipos en primera es el más viejo con 130 años de edad. Es 2 años mayor que Pepe. Fundado en 1893, es de hecho el único que existe desde el siglo XIX. Portugal no era ruta comercial predilecta de Inglaterra y por lo tanto el fútbol tardó más en llegar. Tradicionalmente los seres humanos tenemos la tendencia de quitarnos años. Yo, por ejemplo, tengo 35 y no me importa lo que diga Wikipedia, pero los clubes de fútbol mienten al revés. Les encanta presumir su edad y se agregan años cada vez que pueden, sobre todo en España. El Athletic Club de Bilbao declara haber sido fundado en 1898, cuando se sabe que eso no ocurrió sino hasta 1901. Pero como en 1898 los fundadores empezaron a reunirse para jugar, el club decidió que esa iba a ser su fecha oficial de nacimiento. Pero el que se voló la barda es el Sevilla, que ahora dice que se fundó en 1890, luego que en 2005 celebró el centenario del club, que en ese entonces se decía fundado en 1905. De un día a otro, el Sevilla envejeció 15 años porque en un recorte de un periódico escocés alguien encontró que un club llamado Sevilla jugó un partido en 1890. FIFA y UEFA se lo tragaron, así que para efectos oficiales, con su nueva fecha de nacimiento, Sevilla pasa a ser el club más viejo de la primera división española con 134 años. Un año, eso sí, más joven que el Recreativo de Huelva, club que cayó en desgracia hasta sexta división, pero que ahora mismo ya volvió a cuarta. En México todo el mundo sabe que Pachuca es la cuna del fútbol mexicano, lo que no significaba que el Pachuca fuera el club más antiguo del país. Los albinegros de Orizaba se fundaron en 1898 y reclaman esa denominación, pero creo que ahora mismo ni siquiera existen, así que el Pachuca, que dice haber sido fundado en 1901, queda como el más viejo de México, sobre todo entre los rufianes que tienen secuestradas sin ascensos ni descensos a la primera división. De todas formas, asegurar que el Pachuca tiene 123 años de vida sería tramposo. El equipo dejó de existir durante 40 temporadas hasta que fue refundado a mediados del siglo XX. Momento, en información de última hora, resulta que ahora Pachuca proclama haberse fundado en 1892. O sea, se agregó 9 años más para un impresionante nuevo total de 132 años, pero sigue buscando evidencia para ser todavía más viejo. Muy pronto habrá pruebas que el fútbol se inventó en Pachuca, no en Inglaterra, y que el Pachuca fue el primer equipo del mundo. Ya verán. En el calcio no hay debate. Se sabe que el Genoa es el club más viejo del país y nadie se atreve a discutir semejante obviedad. El Grifone, fundado en 1893, es 4 años más antiguo que la vecchia señora del calcio. Tiene por lo tanto 130 años. Fue el primer campeón de Italia. Tuvo al primer entrenador profesional. Se trata del primer club italiano que jugó en el extranjero. Ganó 9 Scudettos. Era un equipo tan grande que aunque este año sume ya 100 temporadas sin salir campeón, sigue siendo, con sus 9 Scudetti de la prehistoria, el equipo más ganador de Italia después de la Juventus, el Milan y el Inter de Milán. En la ciudad de Le Havre, que se traduce como El Puerto,
juega un pequeño club que se autoproclama como el más antiguo de Europa continental, o sea, básicamente de todo lo que no es el Reino Unido. Si le hacemos caso al escudo de Le Havre Athletic Club, entonces tiene 152 años, pues ahí dice 1872 bien clarito. Pero si a estas alturas siguen creyéndose esos cuentos, es que tal vez no han aprendido nada en este video. Resulta que Le Havre carece de pruebas para refutar que en realidad el club no nació sino hasta 12 años después de lo que dice, y que además no dejó de jugar al rugby antes de 1894, por lo que la edad real del club de fútbol donde crecieron Paul Pogba, Riyad Mahrez o Dimitri Payet no es la de un decrépito de 152 años, sino un jovenazo de 130 que, eso nadie se lo quita, es el club más viejo de Francia. Si pasamos por alto el pequeño detalle que no gana nunca, hay tantas razones para ser hincha del Sparta de Rotterdam. Empecemos diciendo que en la Eredivisie literalmente todos los equipos grandes y medianos juegan de rojo y blanco, pero que ellos fueron los primeros. Tan es así que el Sparta Rotterdam es el culpable del icónico diseño de la camiseta del Ajax, que cuando ascendió a primera división tuvo que cambiar la distribución de sus colores para poder diferenciarse del mítico Sparta, el club más ganador de Rotterdam hasta la década de los 60. Aunque desde entonces se dio protagonismo al Feyenoord, el mugroso equipo del pueblo, al Sparta, club de la gente pudiente en Rotterdam, le quedaba el orgullo de ser el único equipo neerlandés que siempre había jugado en primera división. El Sparta evitó el descenso 109 temporadas hasta que descendió por primera vez en 2002 y desde entonces ya se le hizo costumbre. Así que dejó de ser el único rojiblanco, dejó de ser el más ganador de Rotterdam, dejó de ser el único que siempre jugó en primera, pero hay 4 cosas que todavía mantiene el Sparta de Rotterdam. 1. Es el único equipo del mundo, que yo sepa, que juega en un castillo, no en un estadio de fútbol. Por ahí pasa el tranvía y toda la cosa. ¡Ay, qué bonito! 2. Es un equipo tan tradicional que sigue saliendo a jugar cada partido con sus futbolistas numerados del 1 al 11. La Eredivisie le permite mantener la tradición y no los fuerza a números fijos para toda la temporada. 3. A pesar de todo, sigue siendo el 4º equipo más ganador de Países Bajos y gracias al nivel del resto, así seguirá. Y 4. Lo que lo trae a este ranking, su fecha de fundación, 1888. Tiene 136 años y es el club más viejo de Holanda y de los Países Bajos, que no son lo mismo. Y no solo eso, clubes viejos hay muchos, pero el Sparta es uno de los pocos, si no es que el único, que no ha cambiado ni alterado ni modernizado nunca su escudo, ni un trazo. Es el mismo escudo feo desde 1888. Se los dije, es un equipo adorable y si a esas alturas no lo aman es porque no tienen corazón. Quilmes se hace llamar el decano del fútbol argentino. Afirma sin tapujos haber nacido en 1887. Pero todos saben que, como tantos otros, Quilmes nomás se está haciendo el viejo, pues se sospecha que en realidad fue fundado 10 años después, en 1897. En cualquier caso, entre los equipos profesionales y concretamente de la primera división, en Argentina se reconoce a Gimnasia y Esgrima de La Plata como el club más antiguo del país y de todo el continente, pues el Lobo no es sospechoso de ser cachirul. Sus documentos son legítimos y avalan la fundación del equipo en 1887, por lo que Gimnasia tiene 137 años. El tema es, ¿cómo dije que se llama el club? Gimnasia y Esgrima. Me sospecho que no se promovía precisamente la práctica del balompié en esa noble institución, y de hecho no jugó su primer partido de fútbol hasta 18 años después, en 1905, y participó en un solo torneo para no volver a patear un balón hasta 1915. El siguiente en la fila es Rosario Central, club ferrocarrilero nacido en la Nochebuena de 1889, 2 años después que Gimnasia y Esgrima.
2 años más tarde de lo que cuenta Quilmes. Pero los canallas se fundaron como equipo de fútbol, a diferencia de Lobo, y con documentación confiable, no trucha como la de Quilmes. ¿Quién de los tres merece la insignia de abuelo del fútbol argentino? Ustedes tienen la mejor respuesta para zanjar el debate. El club de fútbol más antiguo del mundo es el Sheffield. No el Sheffield United, que es de 1889. Tampoco el Sheffield Wednesday, fundado 25 años antes. Sino el Sheffield a secas, que sigue operando en la 7ª división inglesa. Ahora bien, entre los clubes profesionales es el Stoke City el más viejo de todos, o bueno, eso es lo que dice, pero nomás lo tiran de a loco. Los Potters claman haber sido fundados en 1863, pero ante la falta de evidencias, el club profesional reconocido como el más viejo de Inglaterra y por lo tanto del mundo es el Notts County, ahora mismo equipo de League 2, es decir, 4ª división. Jugó por última vez en primera división en 1992, justo la última temporada antes que se transformara en Premier League y llenara los bolsillos de todos sus participantes. El Notts County tiene que ser el club con peor suerte del mundo. Pero, hey, aquí estamos honrando a los equipos más viejos que juegan en primera división. Y para encontrar al segundo equipo profesional más antiguo de Inglaterra, no hace falta más que caminar 10 minutos o cruzar el río nadando si es que tienes prisa. Se trata de su acérrimo rival, el Nottingham Forest, fundado 3 años después, en 1865. Entre sus gracias, el Forest no solamente fue capaz de pasar de jugar en segunda división a ser bicampeón de Europa en un lapso inaudito de 3 temporadas, sino que a los 159 años de edad se trata del equipo más viejo del mundo en primera división.